En el año 91 se produjo la desintegración de la Unión Soviética junto con la caída del bloque soviético comunista y bueno, también la desintegración de otros estados como fue Yugoslavia, que bueno, propició al final las guerras cruentas en todo el país o también la separación entre Checoslovaquia, es decir, República Checa y Eslovaquia. Y a partir de ahí, todos los estados comenzaron su independencia y Rusia fue el estado mayoritario en extensión territorial y entró en crisis en la época de Yeltsin, aunque en la época de Putin, en los últimos 20 años, se recuperó económicamente y políticamente y actualmente, bueno, pues continúa siendo una de las grandes potencias mundiales y bueno, pues con la invasión sobre Ucrania, cuando invadió en 2014 la República de Crimea, actualmente hace 2 años invadió el país, Ucrania, y también tiene, bueno, pues zonas como en Armenia, Georgia que lo invadió, o Moldavia, es decir, que, bueno, pues están los tres países que han sido repúblicas soviéticas con temor a que se produzca algo similar que en suelo ucraniano. El estado más importante resultante de la ruptura de la Unión Soviética fue Rusia, que heredó el enorme potencial militar y gran parte de sus problemas económicos y sociales. Rusia se convirtió en una democracia liberal, se estructuró en una federación de repúblicas, dirigida por un gobierno central a cuya cabeza se situaba el presidente, y en cada república había gobiernos locales autónomos para ciertos asuntos propios. Es decir, que Rusia fue el territorio más extenso de la Unión Soviética, porque recogió lo militar, los problemas económicos y sociales, se convirtió en una democracia liberal, entre comillas, porque en realidad era una democracia un poco extraña. En realidad son tintes presidencialistas, y bueno, se ve en lo de Putin, que por cierto, hace unos años cambió la constitución hasta el año 2036, es decir, para él mantenerse en el poder, porque en realidad lo que dice la constitución, antes de que la cambiase Putin, es que solo tenían que haber eh, dos mandatos por cada presidente. Putin cuando subió en 2012 ya era el tercero ya y la cambió a su semejanza. Es decir, que es una especie de régimen presidencialista y ni liberal, es decir, es una dictadura presidencialista, es decir, en la cual, bueno, quien manda es el presidente del país. El primer presidente ruso fue Yeltsin, cuyo gobierno se dio desde el comienzo enfrentado a una serie de problemas derivados de la adaptación de la economía al modelo capitalista y del descontrol tras el derrumbe del férreo control político que mantenía el PQS. Además, surgieron desde el comienzo problemas nacionalistas en algunas de las repúblicas de la Federación, siendo el caso más importante el de Chechenia, donde estalló una guerra en 1994 que en la actualidad continuó, aunque hoy en día Chechenia ya es una parte del Kremlin, de Moscú, y está a los dictámenes de lo que diga Putin, Rusia y todo eso. Es decir, todo lo que diga el Kremlin o Moscú da igual. Está a los dictámenes de que si hay una guerra, una invasión, como está haciendo ahora Rusia sobre Ucrania, pues muchos de los soldados acompañan a los soldados rusos al frente. Eh, el problema a lo mejor que no vemos, o bueno, yo que tengo grado de historia, es que Rusia para la Unión Europea no pone ningún tipo de pegas. En verdad, se han ido incorporando pues, Suecia, Finlandia, Europa. Y bueno, en la actualidad, pues Finlandia y Suecia, pues poco a poco ya se van incorporando. Que bueno, el caso de Suecia todavía sigue siendo muy especial, porque yo no sé lo que pasa, porque tiene todavía, se supone que se aprobó hace una semana o más o menos la entrada y ahora ha habido un problema en Hungría con una figura dentro del gobierno y al final pues, tienen que esperar un tiempo otra vez para que quede de facto ya la entrada de Suecia a la OTAN. Suecia está en Europa, no hay problema, eso no hay ningún tipo de problema. El problema es que, claro, como entre Ucrania a la OTAN, según Rusia dicen los informes rusos, es que puede ser un problema porque ahí cualquier tanque militar y que eso según para el gobierno ruso de Putin es una amenaza. Pero lo mismo pasa igualmente con Putin y con cualquier estado que ha sido república soviética, entre ellas Ucrania, Armenia, Moldavia eh, o Georgia, que han sido los tres o los cuatro países cuando se rompió y se fragmentó la Unión Soviética, que se han ido acercando a Europa y a la institución militar, la alianza militar, la OTAN, y ellos lo que quieren es ser independientes, pero el problema es que Georgia quedó invadida en 2008. Transnistria es una región
Moldavia, que está al servicio del Kremlin, y bueno, Armenia también no ha querido incorporarse, bueno, incorporarse no, acercarse a Europa, la alianza militar, y luego ha habido otros problemas también, Ucrania lo mismo, es el mismo ejemplo. Y entonces son como para Putin en sí una amenaza, pero vamos, la OTAN en realidad nunca dijo en su momento cuando se fragmentó el bloque soviético comunista que sí, que iba a atacar a un país ajeno que no, sin necesidad de conflicto. Entonces, yo no sé si a lo mejor es que Putin busca otra cosa. Que la OTAN ya lo tiene muy claro. La OTAN ha cambiado la postura. Antiguamente, claro, en la Guerra Fría, durante esos 45 años, pues la situación era muy diferente porque había dos bloques, estaba el Pacto de Varsovia, la OTAN, estaba el bloque comunista, el bloque capitalista y había una fragmentación mundial con diversos aliados por parte de Occidente y de Oriente en Europa y en otros lugares del mundo que al final, pues, con la fragmentación dijo la OTAN que bueno, se terminaba en sí cualquier actuación militar en cualquier país ajeno que no estuviese dentro de la propia alianza. En diciembre, Yeltsin dimitió, subió al poder Putin, que comenzó a llevar a cabo un reforzamiento de los poderes presidencialistas y un aumento de las tendencias autoritarias. Hay que decir que cuando Putin sube al poder, la constitución rusa decía que eran dos legislaturas, es decir, 8 años, bueno, como pasa, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, entre Estados Unidos y otras zonas también. Pero claro, el caso más conocido era pues, el caso estadounidense, también en Francia y todas las historias. Hay un paréntesis cuando Medvedev gobierna en 2008, Georgia se acerca a la Unión Europea, a la OTAN, Georgia la invade Rusia por el acercamiento y porque Georgia fue una república soviética, todo eso. Y a partir de ahí, el- Putin cambió la constitución, realizó una serie de estructuras y en la cual, bueno, pues hoy en día Putin se va a quedar en el poder hasta, no sé si fue que lo hizo hace unos años, no sé, el año sí que lo recuerdo, es 2036, no sé cuándo lo hizo, pero él mismo cambió la constitución, en la cual, bueno, pues él se convierte ahora mismo en la figura dictatorial de Rusia, la que manda, y nadie le puede echar del poder, salvo que haya, bueno, que lo han intentado incluso, pero al final figuras que, bueno, se opusieron en torno a la invasión rusa sobre Ucrania y, bueno, han sido incluso muertos envenenados y, bueno, uno que lo intentó ir contra de su propio estilo que era dentro del ejército ruso, pues tuvo que ir a Bielorrusia con Lukashenko y, bueno, líese porque incluso Rusia podía haber entrado en una guerra civil. eh, a finales del verano creo que más o menos se desarrolló eso. Y con ello, bueno, pues finalizo, comento que tengo logrado historia y si os gusta esto, la Rusia actual, porque esto es la Rusia actual desde los años 90 hasta la época de Putin, pues darle a like, suscribiros y comentar saludos. Adiós.